Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Mesa, ingeniero mecánico, y el día de hoy te traigo un video muy interesante. Quizá ya sabes que existen tres estados de la materia: el líquido, sólido y gas. Pero, ¿qué pasa si alguien nos dice que existe un cuarto estado? ¿Y qué es? Se trata de un cuarto estado de la materia que posee características que lo distinguen de los demás, y es denominado plasma. Seguramente ya lo conoces. De hecho, te aseguro que en más de alguna ocasión lo has visto o has escuchado hablar de él. Bueno, pues sea cual sea tu caso, te invito a ver el siguiente video. ¿Qué es el plasma? El plasma es un estado de agregación de la materia parecido al gas, ya que no posee una forma definida, pero con la peculiaridad de que sus partículas están cargadas de electricidad. ¿Cómo se descubrió? Fue en el año de 1879 cuando el físico inglés William Crookes fue quien se dio cuenta cómo afectaba la electricidad a los gases. A partir de entonces, en 1923, el químico estadounidense Irving Langmuir empezó a investigar descargas eléctricas en los gases. Posteriormente, en 1936, el soviético y físico Lev Landau desarrolló una teoría descriptiva del plasma. Durante 1942, el científico sueco Heinz Alfvén formuló las ecuaciones que describen el movimiento del plasma al interactuar con campos magnéticos. Sin embargo, en 1952, los físicos estadounidenses David Bohm y David Fines aplicaron el concepto general de lo que hoy conocemos como plasma. ¿Sabías que de los cuatro estados el plasma es el más abundante en el planeta y universo? Existen dos tipos de plasma y su clasificación generalmente es por la temperatura que presentan. Uno de ellos es el plasma caliente y este es comúnmente el más conocido de los dos. Sus condiciones de temperatura y presión elevada forman una mezcla de núcleos positivos y electrones muy caóticos que se separan del átomo formando iones, lo que asegura la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Esta ionización puede ocurrir al aplicar un campo eléctrico de gran intensidad. En cuanto a sus aplicaciones, en el planeta existen dos tipos: los que existen en la naturaleza y los que son producidos. En la naturaleza tenemos el fuego, y este se considera como un plasma de baja temperatura. Los rayos que se forman en las tormentas, este es otro tipo. Además tenemos la ionosfera debido a la radiación solar. En cuanto a los que son producidos, existe una cantidad enorme de aparatos o productos que se han desarrollado. Uno de ellos es la lámpara fluorescente, además las descargas eléctricas de uso industrial y las pantallas de plasma que cuentan con una mezcla de gases como el neón y el xenón. Además, en la soldadura por arco eléctrico también lo tenemos, y estos simplemente son algunos ejemplos de los que podemos encontrar hoy en día en nuestro planeta. Y en el universo tenemos las estrellas desde las más pequeñas hasta el Sol, las nebulosas, que son regiones en el espacio formadas por nubes de gas y polvo de estrellas. También los vientos solares, que es un flujo de gas con carga eléctrica y son emitidos por el Sol. El otro tipo de plasma que se conoce es el plasma frío. Esta tecnología se basa en la aplicación de energía, principalmente luz ultravioleta, sobre un gas a una temperatura ambiente con la finalidad de inestabilizarlo. En este caso, el gas puede ser aire, oxígeno, nitrógeno o helio. Se utiliza un reactor para la generación de plasma frío, el cual consiste en un recipiente cerrado con algún tipo de gas al cual se le agrega una radiación ultravioleta. Y en sus aplicaciones, pues cabe destacar que actualmente una forma de conservar los alimentos libres de microorganismos es utilizando cloro. Por lo tanto, una de sus aplicaciones importantes es la desinfección de los alimentos, ya que no contiene sustancias químicas o compuestos tóxicos que dañen la comida. Otra aplicación puede ser la limpieza de materiales y herramientas quirúrgicas.
además en la eliminación de malos olores en el aire. Finalmente, recuerda que se puede distinguir un plasma frío de uno caliente debido a su temperatura de ionización y generalmente por las aplicaciones en las que se enfoca cada uno de ellos, ya que el plasma frío básicamente trata de eliminar bacterias y el plasma caliente se utiliza para el diseño de algunos dispositivos. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video, si es así puedes darle like o comentar qué tal te ha parecido. Incluso puedes suscribirte para nuevos videos sobre estos temas enfocados a la ingeniería. Gracias, nos vemos pronto.